está centrada en la implementación en las regiones. Porque si bien Colombia posee un marco institucional y de política robusto, sabemos que los desafíos se encuentran en la implementación. Y es por ello que junto con aliados del orden nacional y territorial nos embarcaremos en un enfoque de colaboración con los gobiernos locales y con la sociedad civil. Por ejemplo, trabajaremos juntos para facilitar la ejecución de los planes de desarrollo con enfoque territorial, los PDETs, los planes de reparación y del retorno y otras acciones que tienen un impacto directo en la calidad de vida de las comunidades. Pues aquí, en este cruce entre personas, comunidades y los sectores público y privado, encontramos la oportunidad de construir puentes, de resarcir las relaciones que se rompieron por el conflicto y de crear una nueva forma de coexistir en paz. Este programa no es solo una nueva etapa de nuestro compromiso, también es el reflejo del aprendizaje profundo que hemos obtenido en la travesía por la construcción de la paz. Es un paso hacia la reconciliación, un paso hacia un país donde la diversidad es celebrada y las diferencias son entendidas como riqueza. Otro aprendizaje importante es que este tejer necesita de la colaboración de todos y que juntos y como defensores de la humanidad en su más amplio sentido, continuemos dando oportunidades a las comunidades de transformar las cicatrices del pasado en los pilares de un futuro restaurado. Por eso, restaurando nuestro futuro es un reflejo de nuestro entendimiento de que la reconciliación y la paz no son solitarias búsquedas individuales, sino esfuerzos colectivos que deben ser nutridos por la colaboración de todos. Y en ese espíritu de colaboración quiero hacer otro anuncio. Como hemos dicho, creemos que todos tenemos una oportunidad de aportar en la construcción de ese país anhelado. Sabemos además que en Colombia hay muchas cosas que ya están pasando para lograrlo. Y por eso hoy, además de lanzar el programa en colaboración con nuestro socio, la OIM, estamos también inaugurando el Fondo de Donaciones de Restaurando Nuestro Futuro. Queremos recibir propuestas para apoyar a las organizaciones, fundaciones, juntas de acción comunal, empresas, en fin, a todos los actores que en los territorios tienen ideas sobre cómo avanzar en este camino compartido hacia la paz y la reconciliación. Anímense a presentar sus ideas para que podamos realmente hacer de ese programa una transformación compartida de la que todos nos sintamos parte. Muchísimas gracias. Gracias, Anu, por la intervención. A continuación, damos la bienvenida también a la señora Mireya Villar, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. A los que no tenemos la altura, nos toca. Bueno, muy buenos días a todos. Realmente me siento muy honrada de acompañar el evento de hoy, el lanzamiento y el inicio y la puesta en marcha de un programa que, como dices, está llenado de historia, de aprendizajes, de alianzas, pero sobre todo de territorio. Creo que esta es una apuesta por profundizar el proceso de reconciliación, pero también de reflexionar sobre cuáles son las transformaciones, las soluciones que nos permiten anclar y perpetuar el proceso de mejora territorial, de mejora de las vidas de las personas. Agradezco a USAID la confianza en nuestros socios de OIM y al resto de la comunidad internacional por su compromiso por seguir invirtiendo, y digo invirtiendo no en un sentido financiero solamente, pero creyendo y apostándole
a la reparación de las víctimas, a la paz y a la reconciliación, con el objetivo de apoyar la implementación del acuerdo de paz y la política de víctimas más ampliamente, y ojalá también inspirando lo que sean las nuevas apuestas territoriales que la paz total nos traiga. El ROF, por sus siglas en inglés, contribuye a esta llegada al territorio de acciones e iniciativas que dejen huella. Nos encontramos, además, a mitad de camino de una agenda global de desarrollo sostenible que ha tenido retos muy profundos, y el secretario general está invitando a todos los países del mundo, a todos los Estados miembros de nuestra organización, a personarse en septiembre en la Asamblea General, a recomprometerse políticamente con esta agenda que nos pide reconciliar, en este caso, el desarrollo sostenible, el medio ambiente, la paz, el clima y las oportunidades y la lucha contra la desigualdad. Y además de ese recompromiso, está invitando a los países a hacer planteos de cuáles son sus apuestas transformadoras. A mí me luce que este podría ser una apuesta transformadora que Colombia presente a la Asamblea General. Una apuesta de varios años desde el territorio con las comunidades para dejar huella en el recorrido que tiene que hacer Colombia. Yo celebro, y has insistido mucho, Anu, en esta mirada de aprendizaje, porque creo que aquí estamos todos aprendiendo, las instituciones del Estado, las comunidades y, cómo no, la misma cooperación. Así que acercarnos a estos procesos con la mayor humildad y con la mayor capacidad de incorporar esos aprendizajes, de reconocer dónde no llegamos y tenemos que sumar a otros. Y es algo que, por cierto, yo estoy sintiendo mucho en este momento entre la comunidad internacional, entre los que hacemos cooperación. Un llamado de parte del Gobierno de no dispersarnos, de estar trabajando de la mano, de asegurarnos que podemos medir impactos en los territorios. Y creo que esa oportunidad y esta iniciativa nos aúna más en ese esfuerzo. De nuestra parte, siempre estaremos detrás de las instituciones y las comunidades. Este es su proceso. Pero como más podamos arropar a la diversidad dentro del Estado, que no sea solo la unidad, que sean todas las otras partes que tienen que acompañar el trabajo de estas comunidades, creo que más éxito, más posibilidades de éxito tenemos. Así que yo quisiera destacar que esta lógica de trabajo, esta mirada del territorio, es lo que nos está pidiendo el secretario general. A mí me parece muy interesante, disculpen, que el Gobierno de los Estados Unidos esté liderando con el ejemplo y que nosotros podamos ser parte a través de la ONU. Seguiremos trabajando para la generación de soluciones a todas las victimizaciones que sigue teniendo Colombia y recomprometernos desde Naciones Unidas, en este caso, con el trabajo de OIM, pero sí dejarles claro que esta es una voluntad y un compromiso que une a todo el equipo de país, nuestras 26 entidades aquí en Colombia. Así que este arrope que hemos hecho inicial nos acompañe en los 4 años de duración del proyecto y a las comunidades en adelante. Gracias. Gracias, señora Villar. A continuación también queremos darle la bienvenida al señor Fernando Medina, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en Colombia, la entidad encargada de implementar el programa Restaurando Nuestro Futuro. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todes por vuestra presencia hoy aquí. Voy a iniciar saludando también a nuestros queridos amigos y socios y aliados que nos enorgullece también de tener como amigos en todo lo que será el desarrollo de este nuevo y ambicioso e ilusionante programa. Mi gran amiga Anu Rayamarán, directora de USAID Colombia, Jenny de la Torre, ahí te veo detrás de la columna, también una gran amiga y aliada, consejera presidencial de Derechos Humanos, por supuesto, Mireia Villar, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, señor Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, señora María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, señora Sonia Londoño, subdirectora de la Unidad para las Víctimas, señor Adams Rincón, alcalde de Barbacoas, en Nariño,
el padre Francisco de Roux, también expresidente de la Comisión de la Verdad, señor Marco Romero, director de CODES, señor José Luciano Sanín Vázquez, director de la Corporación Viva la Ciudadanía, señora Marcela Restrepo, presidente de Foro por Colombia, señora Paula Gaviria, directora general de la Fundación Compaz y relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, señora Eucaris Salas, coordinadora de la Mesa Nacional para la Participación Efectiva de las Víctimas, señora Luz Marina Becerra, coordinadora de la Comadre, honorables representantes de las circunscripciones especiales para la paz en el Congreso, representantes de las víctimas de conflicto en Bogotá, Montes de María, Nariño, Chocó, Urabá y de otras regiones del país, representantes del sector privado, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación aquí presentes. Buenos días a todos, a todas, a todes. Desde la Organización Internacional para las Migraciones nos sentimos emocionados de estar hoy aquí reunidos con todos ustedes, dando inicio, junto a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, al programa Restaurando Nuestro Futuro. Nos sentimos orgullosos de seguir consolidando esta alianza que hemos venido gestando con USAID por más de 25 años de trabajo en Colombia y poder implementar esta nueva iniciativa. Se trata de un proyecto necesario para que Colombia siga avanzando y profundizando en sus esfuerzos por la reconciliación y la no repetición del conflicto armado, como una contribución de tal forma que los sobrevivientes transiten hacia soluciones duraderas. Alcanzar este objetivo requiere, en primer lugar, trabajar por la garantía de los derechos de las víctimas y su empoderamiento. Y esto debe hacerse junto a sus organizaciones y a las instituciones locales y nacionales, y de una manera articulada y coordinada, garantizando prioritariamente la participación de los sobrevivientes del conflicto en este proceso. Sin embargo, la reparación no es suficiente. El sostenimiento de la paz y las soluciones duraderas requieren transformaciones culturales, cambios de comportamiento y, obviamente, del involucramiento activo de todos los sectores del país. Por eso, desde Restaurando Nuestro Futuro, trabajaremos con el Gobierno nacional, con la comunidad internacional, con el sector privado, con la sociedad civil y con las víctimas para unir esfuerzos, experiencias y conocimientos. En OIM tenemos más de 60 años trabajando en Colombia y hemos logrado impactar a millones de personas migrantes, incluyendo víctimas y desplazados internos. Completamos más de 25 años de trabajo específicamente en temas de construcción de paz y la promoción de soluciones duraderas, brindando acompañamiento técnico al diseño, al desarrollo de proyectos de alto impacto social. Durante las últimas décadas hemos trabajado con USAID para fortalecer las capacidades y conocimientos de los equipos de trabajo de las entidades públicas encargadas de implementar la política pública de víctimas y del acuerdo de paz, aportando así a una administración y gestión eficaz y eficiente. Asimismo, trabajamos con las organizaciones de víctimas del conflicto para potenciar sus voces, sus acciones y su participación efectiva en los espacios creados por el Estado. De esta forma, hemos avanzado de su mano en la reparación y reconstrucción de proyectos de vida y la construcción de una cultura de paz para que se garantice el goce efectivo de los derechos de las poblaciones con mayores condiciones de vulnerabilidad y se avance en la superación de las mismas. En este camino hemos podido ver importantes avances en el país desde la institucionalidad, pero también desde las víctimas y sus organizaciones, en la garantía y acceso a los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Sin embargo, aún quedan retos por atender y brechas por cerrar. Y eso es lo que queremos hacer desde Restaurando Nuestro Futuro, junto a todos ustedes, con la participación de las comunidades étnicas, las mujeres, los jóvenes, las personas del colectivo LGTBIQ+, las personas en situación de discapacidad y todas las comunidades afectadas por la violencia, sin dejar a nadie atrás. Todas las personas, organizaciones e instituciones que están hoy aquí, tanto del nivel nacional como territorial, nos han expresado su interés de trabajar juntos con este propósito, en el marco de Restaurando Nuestro Futuro. Desde ya, muchísimas gracias por su confianza y por su colaboración. Estoy seguro de que juntos cosecharemos muchos éxitos y haremos la diferencia para las víctimas del conflicto y sus territorios, pero especialmente para las generaciones futuras, de tal forma que puedan vivir una Colombia reconciliada con avances significativos
en la no repetición del conflicto. Muchísimas gracias a todos. Gracias al señor Medina, y continuando con nuestra agenda, queremos invitarlos a ver un video que nos acercará a la esencia y los objetivos del programa Restaurando Nuestro Futuro. Restaurando nuestro futuro. Colombia ha dado pasos importantes para avanzar en la construcción de la paz, la reparación de las víctimas y la reconciliación, luego de décadas de conflicto armado interno. Las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades han hecho una labor invaluable para reconstruir sus proyectos de vida, convirtiéndose en símbolos de resiliencia. El país hoy cuenta con un sólido marco legal e institucional y avanza en la implementación de las políticas públicas de reparación, paz y justicia transicional. La sociedad civil y el sector privado se han unido para promover iniciativas de memoria, reconciliación y no repetición. Sin embargo, millones de víctimas y sobrevivientes del conflicto esperan una transformación sustancial que les traiga un futuro más próspero, sostenible y equitativo, y que les brinde soluciones duraderas. Con una estrategia nacional, territorial y comunitaria, el programa Restaurando Nuestro Futuro de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM, llega a territorios históricamente afectados por la violencia con el objetivo de promover la reconciliación y la no repetición del conflicto armado. Restaurando Nuestro Futuro se implementa en 6 regiones, 6 ciudades capitales y 21 municipios. Junto a las víctimas y sus organizaciones, las instituciones, las comunidades étnicas, el sector privado, las organizaciones sociales y la sociedad civil. Restaurando Nuestro Futuro trabaja integralmente para proteger los derechos de las víctimas, fortalecer la institucionalidad y promover la confianza y la convivencia pacífica. Restaurando Nuestro Futuro se desarrolla a partir de 3 ejes. Primero, fortalecimiento institucional y articulación. Segundo, capacidades para la incidencia y la participación. Tercero, reconciliación y cultura de paz. Creo que es muy importante estar juntos, estar unidos, cogernos de la mano y poder trabajar ese derecho a la participación efectiva que es tan importante. Necesitamos que para sanar todas esas heridas, juntarnos y que el gobierno nacional, regional y local podamos nosotros estar en el mismo lugar, siempre trabajando por la reconciliación y las garantías de no repetición. Invitarlos, invitarlas, invitarles a que desde ese amor propio, ese respeto, pero también esa gana de visibilización, de transformación, podamos avanzar y tener una paz total. Sí podemos construir la paz en nuestro territorio porque nada es imposible. Restaurando Nuestro Futuro es una oportunidad para unirnos y construir una Colombia inclusiva, pacífica y reconciliada donde la paz sea la protagonista de nuestra historia. Esto es Restaurando Nuestro Futuro, un programa de USAID implementado por la OIM. Bueno, un video inspirador que además nos llena de esperanza en medio de todo lo que está pasando. Pero hay que complementar esto. Ahora que le queremos invitar al escenario a Jorge Mario Álvarez, coordinador del programa Restaurando Nuestro Futuro, para que nos cuente un poco más de esta importante iniciativa. A ver, como Mireya me toca ajustar un poco el micrófono, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días para todas y para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Gracias por gracias por aceptar nuestra invitación a esta presentación del programa Restaurando Nuestro Futuro.
un programa de USAID que representa la esperanza, la determinación y la confianza en el camino hacia la paz. Quiero extender mi agradecimiento a las instituciones y organizaciones de víctimas, de la sociedad civil y a las empresas privadas. Muchas gracias a los representantes de Ecopetrol, de Efecti, de Servientrega, de WON, de ISA y de otras empresas privadas que se suman a este esfuerzo y que desde ya se han vinculado para que este proyecto sea una construcción común. A la Alta Consejería de Víctimas de Bogotá, a la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, con quienes ya empezamos la ejecución de 2 proyectos para avanzar en la integración local de víctimas de desplazamiento forzado, la pedagogía para la paz, la memoria, la no estigmatización y la justicia restaurativa, y para impulsar algo muy importante para el futuro de nuestros jóvenes, como lo es la Cátedra para la Paz en colegios rurales de Bogotá. Al Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, la Corte Constitucional, un saludo muy especial a la magistrada Natalia Ángel, quien nos acompaña en el día de hoy. Gracias, magistrada, por esa labor tan importante que hace de hacer seguimiento a la sentencia T025 de garantizar los derechos de la población desplazada. A la JEP, a la Unidad de Búsqueda, a los representantes de las circunscripciones transitorias especiales de paz, con quienes estamos avanzando ya en la formulación de proyectos muy importantes. Reconocemos y celebramos la gran acogida que nuestro programa ha tenido y en especial en los territorios en los cuales ya hemos tenido la oportunidad de hacer reuniones presenciales de presentación como Chocó, Antioquia y Nariño, y hoy tenemos representantes en ese recinto de esas diferentes regiones que ya nos han acompañado. En este viaje que hemos emprendido para seguir restaurando nuestro futuro, no estamos exentos de desafíos, como la persistencia del conflicto en muchas regiones del país y los riesgos de seguridad que diariamente amenazan la vida de los líderes, las lideresas y los defensores de derechos humanos. Mientras ellos resisten y trabajan por sus comunidades con resiliencia y fortaleza. Por ello, es nuestro compromiso acompañarlos en sus esfuerzos y trabajar juntos para lograr las transformaciones que sus territorios necesitan. Quisiera hacer una breve referencia a unas palabras que hace un par de días pronunció Juliette de Rivero en su presentación del informe anual de derechos humanos, en donde dijo que el mayor tesoro y el secreto mejor guardado que tiene Colombia son sus organizaciones sociales y la sociedad civil. Es impresionante cómo las organizaciones sociales aquí representadas trabajan diariamente, presentan proyectos, se capacitan y ejecutan y gestionan muchos recursos en medio de la adversidad. De corazón, mi más sincero agradecimiento a personas como Esaú o como Darla, que son dignos representantes de esa sociedad civil colombiana. Ustedes son realmente nuestro mayor tesoro. Sin embargo, si bien es cierto que Colombia enfrenta retos en el camino hacia la paz, también lo es que hemos alcanzado avances muy significativos en la política de víctimas, en la reparación y en la búsqueda de personas. A pesar de los obstáculos, el país ha demostrado que cuenta con una enorme capacidad, desde las instituciones, organizaciones sociales y comunidades, para avanzar y que todos aprendamos de las experiencias. Permítanme compartir con ustedes un hecho reciente que resalta la relevancia global de nuestro trabajo. Hace apenas un par de semanas, junto con la Cancillería de Colombia, recibimos la visita de una importante delegación del gobierno de Nigeria encargada de negociar la paz con Boko Haram. Esta delegación vino a Colombia interesada en conocer más sobre el proceso de justicia transicional y restaurativa en nuestro país. Fue un viaje inspirador para ellos, un intercambio muy fructífero en el que tuvimos la oportunidad de dialogar con la unidad de búsqueda, con la JEP, con la unidad para las víctimas, con exfuncionarios de la Comisión de la Verdad,
ratificando que a pesar de las dificultades que tenemos, contamos con desarrollos normativos y metodológicos, logros y aprendizajes valiosísimos que son vistos como un modelo para otros países que están en el camino de construir la paz. Esta visita, amigos y amigas, refleja la posición privilegiada que Colombia ha alcanzado en el escenario internacional, como referente que inspira a otros a buscar soluciones negociadas a los conflictos, donde la centralidad de las víctimas es un principio fundamental. Cuando salimos de la reunión con la unidad de búsqueda, una alta funcionaria del gobierno de Nigeria, del Ministerio de Justicia, con lágrimas de los ojos nos dijo textualmente, literalmente, que ojalá Nigeria contara con una unidad de búsqueda en la cual el gobierno invirtiera recursos financieros y humanos por buscar a los desaparecidos y darles a las familias una respuesta digna y respetuosa. Con su apoyo y colaboración, con Restaurando Nuestro Futuro, tendremos una oportunidad de recoger y aprovechar esos aprendizajes, de construir sobre lo construido y, por supuesto, de seguir adelante con firmeza y determinación. Las alianzas que hemos forjado en esta actividad con Foro por Colombia, con Viva la Ciudadanía y con CODES nos permiten impulsar el fortalecimiento organizativo y la participación de las víctimas. Asimismo, las alianzas que tenemos con otras organizaciones con mucha experiencia en reconciliación, como Acdivoca, nos permitirán generar sinergias y transformar los comportamientos y patrones que tanta violencia nos han causado, de la mano de las comunidades, las instituciones y el sector privado. El Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno nos recuerda la magnitud del reto que enfrentamos, pues hay más de 9 millones de colombianos y colombianas afectadas por el conflicto, más del 20% de la población del país. Este documento también representa una hoja de ruta para abordar y avanzar en la reparación a las víctimas, dando prioridad a la participación comunitaria, la representación inclusiva y la colaboración interinstitucional con el sistema de justicia transicional, que, permítame decirlo, también hoy es un referente para el mundo. En este marco, Restaurando Nuestro Futuro se suma al esfuerzo de otros programas de USAID para brindar acompañamiento técnico al gobierno de Colombia en sus esfuerzos por ser un país más justo y en paz. Por último, y no menos importante, hoy no podemos hablar de paz sin considerar su estrecha relación con el territorio y su enorme riqueza natural. Las graves consecuencias del cambio climático las graves consecuencias del cambio climático son una realidad incuestionable. Por ello, debemos desde ya impulsar acciones para mitigar y adaptarnos a sus efectos, partiendo del principio de que la paz territorial y la paz ambiental van de la mano. La una no puede prosperar sin la otra. Por eso, trabajaremos junto con las comunidades étnicas y los sobrevivientes del conflicto para reconstruir sus proyectos de vida y contribuir al desarrollo local, por supuesto, mientras protegemos sus ecosistemas y su biodiversidad, desde su propia visión, sus usos, sus costumbres y su forma de ver y sentir la vida. Nuestra intervención se realizará en armonía con el medio ambiente. Hoy, desde USAID y OIM, celebramos no solo el lanzamiento del programa, sino también un hito en el camino de nuestra nación hacia la paz. Agradezco sinceramente a cada uno de ustedes, a los que están también en las regiones, por hacer parte de este recorrido. Sigamos avanzando juntos, teniendo presente que cada paso que damos nos acerca más a la Colombia que soñamos, que merecemos y sobre todo al país que en un futuro esperamos que hereden nuestros jóvenes. Muchas gracias.
Muchas gracias al señor Álvarez por su intervención. Este es un programa que le apuesta al trabajo conjunto para justamente lograr las transformaciones y las alianzas que nos acerquen a la paz y también a la convivencia pacífica de nuestro país, y hacía mención importante el señor Álvarez a las regiones. Por eso queremos recordar quiénes nos están acompañando desde la distancia. Vamos a saludar a las personas que están con nosotros a través de Colectiva Radio en Cartagena, Carmen Estéreo en el Carmen de Bolívar y San Jacinto, Zona Radio y La Esquina Radio en Medellín, Urabá Estéreo en Carepa, Cocomás Estéreo en Quibdó y Medio Atrato, Canel Estéreo en Ismina y Medio San Juan, Radio Andaquí en Belén de los Andaquíes, Pajuil Estéreo en el Pajuil y Romántica Estéreo y Radio Capital en Pasto. Un abrazo a ustedes que se conectan a esta transmisión y que también la replican a través de la radio. Gracias a todos ustedes y les recordamos que quienes quieran participar y conocer más de esta iniciativa pueden entrar en este momento al sitio web de OIM Colombia, y para los que nos están acompañando aquí en Bogotá también pueden acceder a toda la información a través de los códigos QR que van a encontrar en diferentes zonas y espacios de este recinto. Ahora también es un honor para mí darle la palabra al padre Francisco Berrú, expresidente de la Comisión de la Verdad, que ya completó un año de la entrega de su informe, quien nos compartirá su perspectiva y la visión sobre nuestro camino hacia la reconciliación. Padre, adelante. Muy buenos días a todos, mujeres, hombres, LGTBIQ+, qué bueno poder estar con ustedes. Después de todo lo que hemos escuchado y de este encuadre tan serio que nos han hecho nuestras directoras de USAID y del pueblo de los Estados Unidos, nuestro director de OIM, nuestra directora de Naciones Unidas, lo que nos acaba de decir nuestro amigo Álvarez, es muy poco más lo que yo puedo añadir del sentido y del encuadre de este programa tan significativo. Y al dirigirme a ustedes y ver todas las caras de los que están aquí, pues cualquiera de ustedes podría decir una palabra quizás con mucho más precisión y del corazón de Colombia de lo que yo puedo añadirles. Sin embargo, diré una palabra simplemente desde lo que hemos vivido en la Comisión de la Verdad, porque esto que ustedes están haciendo nos llena a nosotros de esperanza y muestra que estos desarrollos de un aporte más que fue la Comisión, un aporte a la presencia de las víctimas, un aporte a la verdad, no es la verdad, un documento para ser discutido, profundizado, enriquecido al lado de las víctimas en todo el país. Gracias, compañeras, comadres, porque nos han sentido la fuerza espiritual, y gracias a los jóvenes afro que nos han sentido también la hondura de nuestras culturas, sobre todo de nuestras culturas de tradición afrocolombiana. Sí, para nosotros, si algo aparece importante es ante todo la reconciliación. Y esto que ustedes plantean aquí, restaurando nuestro futuro, inmediatamente nos hace pensar en lo que vimos en la comisión, porque por una parte echan hacia el futuro, pero que hacen referencia a algo que hay que restaurar. Y nosotros lo vivimos en las comunidades, Barrancabermeja, Quibdó, Buenaventura, San Andrés y Providencia, el Caribe, los palenques, las comunidades indígenas. Lo que realmente vivieron fue que un día fueron comunidades. Había una cosa atrás. Un día fueron comunidades antes de que esta guerra que todo lo dañó. Esto para nosotros es una convicción hondísima en la comisión. La guerra es mala. Todas las guerras son malas. Todo lo que la guerra toca lo daña. Lo dice Colombia, que ha tenido 60 años de guerra. Y la guerra dañó todo. No solamente dañó las instituciones y las comunidades, la guerra dañó a los que estaban combatiendo, dañó a la guerrilla, dañó a los paramilitares, dañó a la policía y al ejército de Colombia. Y en todas partes la guerra daña todo. Bien, esas comunidades
se encontraron reventadas por dentro. Valledupar, una gente se fue de paramilitares, otros se fueron de guerrilleros, San Pablo de paramilitares, de guerrilleros, de soldados campesinos, y por supuesto se mataron entre ellos los muchachos. Ustedes saben que en Colombia son por lo menos 120.000 muchachos colombianos, entre soldados, policías, son 48.000 entre ellos, guerrilleros y paramilitares, los que murieron matándose, muchos de ellos sin saber por qué estaban peleando. Y por cada uno de ellos que murió matándose, murieron por lo menos 5 civiles, mujeres, personas LGTBI, hombres que no tenían nada que ver con la guerra. Eso es lo que hace, al unir a todos los que fueron sufrientes en este conjunto, el que nos vamos a más de 9,5 millones de personas víctimas. En las comunidades se vivió esto. Y son las comunidades las que hoy en día le están diciendo a las víctimas que llevan ese dolor tan brutal de que tu familia me mataron a mi hijo, tenemos que convivir juntos. No nos podemos ir de aquí de San Pablo, ni nos podemos ir de Valledupar, ni nos podemos ir de Quibdó, como nos lo decían ahora en este video. Tenemos que vivir juntos y tenemos que pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos. Es recuperar el futuro. Lo que tuvimos antes, cuando no nos metieron esta guerra que no era nuestra, tenemos que poderla vivir entre nosotros. Ustedes los que están aquí saben esto muy en profundidad. En la comisión, por supuesto, comprendimos también, como ustedes lo han dicho aquí con tanta fuerza, que esto hay que hacerlo desde los territorios y desde las regiones. Y que es allí en los territorios donde tenemos que comprender la necesidad de superar todas las exclusiones tan profundas, las exclusiones de género, las exclusiones de etnia, las exclusiones de culturas, las exclusiones de la importancia de nuestras diferencias ecológicas también. Y tenemos que hacer unas transformaciones en la economía misma. Yo quiero decir sobre los empresarios aquí presentes, hemos tenido miedo al pueblo colombiano. Si ustedes visitan a Vietnam del Sur, o a Corea del Sur, o van a Taiwán, o van a los países asiáticos, o van al Japón, lo que uno encuentra, los que hemos tenido la oportunidad de ver eso, son las empresas convencidas de que la confianza y el capital grande que se tiene es en la gente. Nosotros, los muchachos y los muchachos de la primera línea con quienes estuvimos un mes entero en Cali, decían, no nos regalen nada, nada, que las empresas no nos regalen nada, que nos hagan partícipes. No somos mano de obra desempleada, somos sujetos que queremos participar en la construcción de la vida de Colombia y queremos, por eso, tener derecho no solamente a hacer la vida, sino a recibir unos recursos con la construcción que hacemos para poder participar en la vida de todos. Y esto tenemos que hacerlo en Colombia, pero Colombia le ha tenido mucho miedo a la gente de Soacha, a la gente de Ciudad Bolívar, a la gente de Blanca en Cali, a la gente de las comunas de Medellín. Y esto tenemos que superarlo. Y tenemos que superarlo en las regiones y en todas partes. Ellos están esperando capital de trabajo, conocimiento que tienen las empresas, mercados, tecnología, y esto tenemos que lograrlo en Colombia. También nosotros vimos en la comisión que así como los jóvenes están pidiendo que se los reciba como sujetos para producir la vida querida, y lo están pidiendo nuestras comunidades indígenas, y lo están pidiendo nuestras comunidades afro, igual lo está pidiendo la naturaleza. Si algo hemos aprendido es que la naturaleza es un sujeto, que le está diciendo a nosotros, los seres humanos aquí en Colombia, nosotros, nosotras, naturaleza, la Pachamama, queremos participar, somos para la construcción de la vida, no nos desbaraten. Y nos están diciendo, vengan e incorporemos en esto a las especies del futuro, a los ríos del futuro, a las montañas del futuro, a los niños y los jóvenes del futuro, que son parte de esta comunidad incluyente. Comprendimos que había que acabar con el narcotráfico, y este esfuerzo de futuro es un futuro sin mafias y sin narcotráfico, y tenemos que ser muy serios en esto. Hay una gran hipocresía en Colombia. Cuando yo estaba en las comunas de Medellín viviendo, antes de empezar la Comisión de la Verdad, fui donde el presidente de Banco de Colombia para decirle, mire,
Los muchachos que están metidos en el narco y que extorsionan en las comunas tienen la tarjeta de crédito del Banco de Colombia y ese capital circula dentro del sistema bancario colombiano. Si no enfrentamos estas cosas a fondo, el futuro no será posible. Igualmente, nosotros insistimos mucho en la transformación del sistema de seguridad. Estaba ahora justamente en una reunión con el viceministro de Defensa y me impresionó este esfuerzo de transformación que hay en este momento en las Fuerzas Armadas. Necesitamos un ejército para la paz, que no vea enemigos entre los colombianos, por supuesto que practique lo que llamamos el law enforcement ante las organizaciones criminales, pero que vea a todos los colombianos como parte de esta misma iniciativa, de esto que estamos aquí, ustedes todos construyendo. Necesitamos que no se ataque a los campesinos que tienen coca, sino que justamente hagamos una solución integral. La guerra contra el narcotráfico no nos trajo nada. Una solución integral que, por supuesto, atacando en el law enforcement a las organizaciones criminales, avancemos con determinación en educación, en transformación de la cultura, hacia donde nosotros realmente queremos. Ahora, yo quisiera terminar diciéndoles esto, no va a ser fácil. Este paso hacia el futuro no es fácil. Y quiero decírselos con toda franqueza. Todos lo sabemos, los que estamos aquí presentes. Nosotros en Colombia no conocemos, se lo quiero decir sobre todo a la comunidad internacional aquí presentes, nadie de los que está aquí, nadie ha vivido en un país sin guerra. Nosotros no sabemos, es que no sabemos lo que es un país sin guerra. Nosotros no sabemos lo que es un país sin narcotráfico. No lo sabemos. No sé si se leyeron el libro ya de la Costa Nostra, que muestra cómo ya a finales de los 60 estábamos metidos en el narcotráfico. Nosotros no sabemos lo que es un país sin impunidad. No lo sabemos. Nosotros no sabemos lo que es un país sin corrupción. No lo sabemos, nunca hemos vivido en eso. Nosotros no sabemos lo que es un Bogotá sin los 1009 asesinatos que hubo en el año pasado, en el 2022, o Cali, en que hubo 965 asesinatos. Nosotros no sabemos qué es eso. Y pasar a eso, hacer el cambio y pasar a la otra orilla, donde no hay ninguna de esas cosas de que estoy hablando, nos da mucho miedo. Y lo es por una razón. Nosotros hemos construido país con todo eso. Nosotros hemos hecho más de 100 universidades, nosotros hemos llenado de iglesias este país, nosotros hemos construido Congreso, nosotros hemos hecho empresas, nosotros hemos hecho desarrollos culturales y lo hemos hecho por encima de un mar de sangre, de 9,5 millones de víctimas. Y eso lo sabemos hacer, pero navegar este país, cuando no haya eso, nos da mucho miedo. Y nos da mucho miedo pasar hacia allá, porque cuando usted empieza a pasar, tiene que empezar a hacer cambios muy profundos. Por eso quise referirme a algunas cosas que son estructurales y que la Comisión vio con toda claridad, no porque se las inventó, sino después de haber escuchado a miles de víctimas y muchas de las que están aquí presentes, haber escuchado en todas partes del país esto y también haber escuchado a los colombianos en el exilio, cerca de 1 millón de colombianos que se fueron de todas las clases, empresarios, indígenas, líderes, obreros, diciéndonos si esto se quiere cambiar en serio, si va a haber futuro, estas cosas hay que mirarlas en serio. Así que muchísimas gracias por esta audacia y ojalá que tengamos el coraje y la fortaleza, el entusiasmo que nos dan nuestras comunidades afrocolombianas y nuestras etnias indígenas para ponernos en esto.
Padre, muchísimas gracias por su reflexión, por sus invitaciones el día de hoy. También queremos agradecer a las personas que desde sus casas, sus oficinas, se están conectando y nos acompañan en este evento de lanzamiento a través de las redes sociales con el numeral Restaurando Nuestro Futuro. Y llegamos a un momento clave del día de hoy, de esta agenda. Vamos a iniciar el conversatorio Construir el país que soñamos, cómo superar los desafíos para la reconciliación y la paz en Colombia, donde exploraremos juntos cómo superar los desafíos para la reconciliación y la paz en nuestro país. Vamos en este momento a invitar y tendremos la participación de la señora Sonia Londoño, subdirectora general de la Unidad para las Víctimas, la señora Eucari Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, el señor Adolfo Zapata, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Urabá, la señora Darla Cristina González, activista, lideresa y defensora de los derechos humanos, el señor Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, quien estará moderando este conversatorio. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Nosotros estamos con Nariño, con una idea de la Cámara de Comercio. Bien, muy buen día para todas y todos. Excúsenos no dirigirnos a ustedes en clave de sus dignidades, sus grandes aportes al país. Hay muchas personas que representan esfuerzos muy importantes para la construcción de la paz, basada en los derechos humanos y en los derechos de las víctimas en la reunión de hoy. Vamos a realizar, tenemos un tiempo un poco apretado como siempre, pero vamos a realizar un intercambio con personas muy importantes que tienen un liderazgo muy determinante en este momento frente a los objetivos del programa Restaurando Nuestro Futuro. En primer lugar, quiero saludar a Eucari Salas, la presidenta de la Mesa Nacional de Víctimas, la primera mujer de la Mesa de Víctimas que proviene del movimiento LGBTIQ+, una gran dirigente de las víctimas, hoy candidata al poder local en Magdalena. Esperamos que le vaya muy bien. Gracias. Bienvenida, Eucaris. Muchas gracias. También tenemos el honor de contar con Sonia Londoño. Sonia Londoño es politóloga, viene del movimiento de derechos humanos y ha estado, junto con el padre Francisco Berrú, con Patricia Tobón, con todo el equipo de la Comisión de la Verdad, en la dirección de toda la dimensión étnica del informe de la Comisión de la Verdad, y ahora está en la subdirección de la unidad de víctimas a nivel nacional. Bienvenida, Sonia. Gracias. Tenemos también a Adolfo Zapata, quien nos acompaña de la región de Urabá, de la Cámara de Comercio de Urabá. Correcto. Él dijo, no nos conocemos, que casi no hablamos con los empresarios, algo de eso pasa, hablamos más con unos, con otros. Bienvenido, y tu presencia es muy importante el día de hoy. Y tenemos también la presencia de Darla Cristina González, una gran dirigente de víctimas, activista de derechos humanos, nacida en Antioquia, pero pues ella ha trabajado en todo el país por distintas circunstancias. Bienvenida a este conversatorio. Yo quisiera, antes de darles la palabra, y creo que nos alcanza el tiempo para una ronda de 2 preguntas, de unos 3-5 minutos máximo por el tiempo que tenemos. Quisiera, en todo caso, hacer un reconocimiento a lo que está ocurriendo el día de hoy, como ya lo han hecho quienes me han antecedido en la palabra. En primer lugar, agradecer a la USAID, a la OIM, por esta decisión
de plantearse un programa sobre derechos de las víctimas pensado desde la lógica de la justicia restaurativa y pensado desde la lógica de mirar las garantías de no repetición. Creo que este programa lo venían trabajando desde mucho tiempo, pero coincide y llega, interpreta en buen momento los desarrollos que está viviendo el país el día de hoy, en especial todo el tema de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, Padre Francisco, en general, toda la construcción de justicia restaurativa y la idea de diálogo social para ver cómo se logran crear caminos de reconciliación. Quiero, digamos, hacer un reconocimiento especial. Nosotros fuimos invitados a participar, pero más allá de esa participación nuestra, al carácter estratégico de este programa que muestra un trabajo de largo aliento de las instituciones involucradas, como, digamos, en general la USAID o la OIM, que ha trabajado mucho tiempo en el apoyo a los derechos de las víctimas en Colombia. Estamos viviendo un momento estratégico, la verdad. Yo creo que hay siempre, bueno, eso se lo debemos a Goethe, ciertos, donde hay luz, hay sombras y al revés. Hay sombras grandes, claro, ya el Padre Francisco nos ha mostrado cuál es el gran desafío que tiene la sociedad colombiana con el 20% de las víctimas, de las personas de su población en condición de víctima. Después de la firma del Acuerdo de Paz sabemos más de 1 millón de personas desplazadas. Y esto es realmente una preocupación, una persistencia de violencia, una gran dificultad para sacar las distintas dinámicas de conflicto armado y de otro tipo de violencias sistémicas que persisten en los territorios. Pasamos una pandemia. Es decir, hay muchas adversidades que aún hay que enfrentar. Una pandemia que dejó consecuencias socioeconómicas graves, especialmente a la población que tenía vulnerabilidades más graves. Entonces allí tenemos desafíos muy grandes, pero también hay noticias muy importantes y creo que hoy es día de buenas noticias por el lanzamiento de este programa, por quienes nos acompañan, pero en esencia por quienes serán interlocutores, los procesos que son interlocutores de este programa. Una Corte Constitucional que mantiene un trabajo muy fuerte y que ha convocado un ejercicio dialógico en este año, de cara a los 20 años del estado de cosas inconstitucional, 20 años de estado de cosas inconstitucional sobre el tema del desplazamiento, pero una corte muy activa que ha dicho, bueno, vamos a buscar dónde están los cuellos de botella, dónde están los problemas. Un acuerdo de paz que ha reconocido y se ha basado en la noción de reconocer los derechos de las víctimas. Una transición política que, hay que decirlo, ha llevado a mucha gente del movimiento de derechos humanos, del movimiento social, de la propia Comisión de la Verdad, al gobierno. Personas que vienen, que conocen estas problemáticas, tienen hoy en sus manos responsabilidades muy importantes para avanzar y tenemos fe en que eso tiene que contribuir y crear, digamos, sinergias importantes. Menciono solo los rasgos más grandes. Unas Naciones Unidas, una comunidad internacional que ha apoyado comprometidamente el proceso de paz, pero un sistema de Naciones Unidas que está haciendo un llamado muy concreto, además del llamado de reconciliación que nos presentó la señora coordinadora residente, un llamado a que busquemos soluciones duraderas para las crisis del desplazamiento forzado y de las victimizaciones masivas. Este es un llamado importante que tiene una conclusión de fondo. Todos los procesos de desplazamiento forzado y de victimización masiva han acumulado todo tipo de victimización. Y ya no estamos hablando solo de las injusticias que dieron lugar a los conflictos, ya no estamos hablando solo de los impactos desproporcionados del conflicto, ya no estamos hablando solo de las tremendas crisis humanitarias, sino de la miseria social en la que han caído la mayor parte de las víctimas. Y entonces el desafío es salir de ese encadenamiento de vulnerabilidades. La doctora Paula Gaviria estuvo en el panel de alto nivel que dio lugar a esta convocatoria, que convocó el secretario general y que hoy tiene una agenda de soluciones duraderas que hace una invitación muy compatible con el programa Restaurando Nuestro Futuro, en el sentido de decir, hay que juntar todas las voluntades, el empresariado, como lo planteó el Padre Francisco, los distintos sectores de la sociedad, la comunidad internacional, yendo más allá de quienes nos han apoyado tradicionalmente en derechos humanos, la banca internacional. Este país necesita un plan de reconstrucción, el apoyo en general del Estado, más voluntad política, la participación de las víctimas. El llamado es a un esfuerzo colaborativo para que podamos dar un salto cualitativo. Hemos estado en una lógica asistencialista que ha servido, que ha tenido sus ventajas, porque de todas maneras la crisis es muy severa, pero hay que dar un salto más allá.
y creo que ese llamado de la ONU debemos tomarle el guante, tomar la mano de las Naciones Unidas desde los distintos actores que juegan en Colombia para avanzar en esa dirección. Entonces, por eso quiero destacar estos aspectos hoy, porque se presenta el programa en ese contexto. Quisiera empezar, digamos, dos preguntas, se las voy a plantear de una vez porque no tenemos mucho tiempo para no tener una. ¿Cómo ven, digamos, los desafíos hoy para la construcción de la paz, para la participación de las víctimas? ¿Cuáles son los problemas más grandes que hay que enfrentar desde la experiencia, en el caso de Eucaris, de la participación de las víctimas? Y le doy la palabra primero a Eucaris para mirar este tema. Y luego quisiéramos ver qué propuestas tienen, cómo ven, por dónde ven los caminos, por dónde podemos construir en el momento actual, recogiendo todo el proceso que se ha desarrollado, pero también encarando estos desafíos. Eucaris, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Marco, muchas gracias a OIM y a USAID por esta invitación tan importante con el lanzamiento de este programa que será implementado en varios departamentos y en algunos municipios. Ojalá que más adelante también lo pensemos y que podamos ampliar un poco, digamos que no solamente sean estos 6, sino que lleguemos a otros territorios que también lo estamos necesitando. Bueno, me presento, mi nombre es Eucaris Salas, yo soy la coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas. En el momento actual, Marco, tenemos 1.089 mesas de víctimas en todo el país. Son unos espacios importantes de interlocución entre las víctimas y las entidades del Estado. Un recorrido que no es fácil, un ejercicio que nos encontramos con muchos desafíos, sobre todo cuando en los mandatarios locales, incluso a nivel nacional, no encontramos ese eco de apoyo para nosotros las víctimas del conflicto armado. Simplemente nos ven como esa voz que pide, que solicita, pero no nos ven como esas personas que vimos en carne propia el rigor de la guerra que tanto nos afectó, que tanto nos dejó. Tenemos en la mesa de víctimas mujeres, hombres que incluso vivieron con su cuerpo, fue utilizado en su momento, fueron violentados y violentadas, y ese dolor aún sigue en esas personas, y bueno, a veces no vemos, digamos, cómo las entidades nos garantizan nuestros derechos. Con el pasar de los años hemos tenido logros significativos, no podemos decir que no, porque hemos encontrado pues algunos sí mandatarios con voluntad, pero bueno, otros no tanto. Seguimos en la lucha, seguimos buscando ese camino de la paz, de la reconciliación, que es un proceso que tiene que ser entre la sociedad civil, los actores de los grupos al margen de la ley y nosotros los representantes de las víctimas. Es importante que en esos nuevos acuerdos de paz que se van a dar en el país, nosotros y nosotras seamos escuchados, que la Corte Constitucional siga siendo vigilante de los derechos de nosotros las víctimas del conflicto armado, que esa implementación a los acuerdos de paz se dé, porque es que realmente vemos en Colombia que se formulan políticas públicas, que se hacen acuerdos, pero que la implementación es nula. Tenemos una ley de víctimas con varios años y realmente no existe en Colombia una víctima del conflicto armado que haya sido reparada integralmente. Por supuesto, se le ha aplicado varias medidas a algunas víctimas, pero no encontramos una víctima reparada integral. Entonces hay que seguirle apostando a la paz, hay que seguirle apostando a la reconciliación. Qué bueno que esa voluntad de ustedes también de la cooperación internacional nos permita a nosotros a seguir creyendo, a seguir confiando que tenemos grandes aliados con los que podemos hacer grandes cosas en todo el territorio. Gracias, Eucaris. Sonia Londoño, ¿cuáles son los principales desafíos que está planteando el gobierno en esta materia? Bueno, ya Eucaris ha planteado varios de los desafíos y pues quisiera referirme no solo como gobierno, sino también con lo que ha mencionado el padre, lo que ha encontrado a partir de esta escucha la Comisión de la Verdad. O sea, esta Colombia herida, las desconfianzas que hay, la normalización de la violencia, el ataque a la diferencia a los pueblos étnicos, a la población LGBT, entre las mismas víctimas, entre empresarios y víctimas. Por eso, digamos, este programa es muy importante también y estos esfuerzos que se están haciendo para esa invitación de la comadre de juntarnos, porque precisamente esta polarización pues ha llevado a que se profundice este conflicto y se normalice la violencia. Y otro de los elementos también, pues como gobierno, es en el plan de desarrollo está un capítulo específico de víctimas, un reconocimiento de lo que se ha avanzado, pero también pues de lo que
está rezagado y debemos impulsar en clave de soluciones duraderas, y es que la agenda de las víctimas es la agenda del país, debe ser la agenda del país, no solo la agenda de las mesas de víctimas, no es solo la agenda de las organizaciones o de las instituciones que trabajamos con víctimas, debe ser una agenda del país, porque somos más de 9 millones de colombianos que han sido víctimas del conflicto, y esto pues nos afecta como país, y es importante que esto también, pues desde los distintos lugares, sociedad civil, desde las instituciones, desde la cooperación, las empresas, pues se dé cuenta, digamos, de esta agenda, que sea como un pacto de país por las víctimas, para que pues no sea, como decía Ocaris, pues una incidencia o una lucha aislada a la que nadie escucha, sino que pues efectivamente nos escuchemos desde ahí. Y en ese sentido, pues también, y lo plantea el programa, pues actuar desde las realidades de los territorios. No podemos actuar desde Bogotá con las realidades que tenemos desde Bogotá, sino que precisamente pues juntar los esfuerzos en los territorios, y por eso la importancia que plantea el plan de desarrollo de contar con un enfoque territorial, de sumar instrumentos de planeación que hay en territorios. Tenemos los PD, tenemos planes de reparación colectiva, tenemos en los casos de los pueblos étnicos planes de salvaguarda, planes del Auto 5, una infinidad de procesos de planeación, y en muchos de ellos pues las comunidades piden una vía, en cualquiera que sea el plan, una vía, energía eléctrica, en necesidades básicas que por ninguno de los planes pues se han suplido, y que tienen que ver pues también con ese reconocimiento y esa construcción de paz. Y no hay esa llegada también como Estado a esos territorios a los que no hemos llegado como Estado, a los que o se ha llegado de manera dispersa como instituciones o como aliados, pues sin escuchar a las comunidades, pues va a ser muy complejo. Entonces, las voces de las víctimas en los territorios con las realidades de los territorios, pues va a ser fundamental también para poder avanzar, y ese es uno de los desafíos también que tenemos. Bien, muchas gracias a Sonia Londoño. Vamos a escuchar a Adolfo Zapata en este momento. Él va a hacer su intervención y debe salir porque la ciudad es caótica y el aeropuerto queda lejos, si tiene un vuelo pronto. Entonces, Adolfo, bienvenido. Muy buenos días a todos. Lo primero, agradecer a OIM y a USAID por invitarnos a este evento. No es usual que el empresariado de Urabá asista a este tipo de eventos, por eso veo caras nuevas en todos los lados. Pero muy satisfecho de poder participar hoy con ustedes aquí, agradecerles nuevamente. Hablando específicamente de Urabá, Urabá tiene unos retos muy importantes, ¿de acuerdo? Pero también tiene un camino ya recorrido que no podemos desconocer. Y como dice el programa Restaurando Nuestro Futuro, yo creo que lo primero que hay que hacer, hablando de Urabá específicamente, y creo que se puede aplicar al resto del país, es la restauración de la confianza. Es muy importante. Urabá ya tiene una trayectoria y una historia y un reconocimiento en este tipo de situaciones. El padre de Rux, que está aquí presente, conoce muy bien, pero creo que al país le hace falta conocer parte de la historia de Urabá, sobre todo procesos exitosos que hemos tenido. En la década de los 90 tuvimos un proceso de desmovilización y reinserción a la sociedad civil de un grupo guerrillero que se llamó EPL, fuerte, sangriento, violento. ¿De acuerdo? Y en este momento tengo que decir que es que el empresariado y el sector privado de Urabá también es víctima. ¿De acuerdo? Entonces hay que generar la confianza. Ese proceso con el EPL tiene muchas enseñanzas, y parte de eso es que ya hay muchos diagnósticos, como decías, pero los diagnósticos están hechos en las regiones. No podemos llevar una camisa confeccionada desde el interior del país, sino confeccionarla con las experiencias y con los actores reales de las regiones. ¿Y qué pasó específicamente con ese proceso de reinserción y demolición del EPL? Es tan exitoso ese proceso, y creo que se debe resaltar tanto, que después de esa reinserción hemos tenido 5 o 6 alcaldes de elección popular como alcaldes de los 4 principales municipios de la región de Urabá, y todavía hoy siguen aspirando y han hecho un buen trabajo político en la región. Otro tema importante es la generación de confianza. ¿Por qué fue exitoso ese proceso? Porque había confianza entre las partes que se sentaron a proyectar el proceso. Estaban los empresarios, estaban los desmovilizados, estaba el sindicato de trabajadores bananeros, que es un sindicato muy importante que agremia o aglutina más de 22.000 trabajadores bananeros del país. Hasta ese momento de esa desmovilización, cada negociación del pliego bananero eran muertos de lado y lado, ríos de sangre y de desmovilizados y de bloqueos.
Hoy es un orgullo decir que hace más de 12, 15 años no existe un solo día de huelga bananera. Y con orgullo debo decir que el último pliego de negociación fue hace 20 días, un mes, y se negoció por 4 años. Es decir, lo más importante en este tipo de cosas es restaurar la confianza. Y, a nuestro parecer, hacer partícipes de este proyecto a todos los que conocen la región, víctimas y lo que se llama victimarios. Pero hay que tener en cuenta que es que aquí, en alguna medida, todos hemos sido víctimas, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, y agradezco mucho por eso, que al sector privado se le está invitando hoy. Hablaba con Jorge Mario y le dije, bienvenido a Urabá, sé que van mucho, pero tomémonos un café un rato y sentémonos a hablar de las experiencias y los proyectos que tenemos, porque Urabá es hoy un polo de desarrollo y va a ser una explosión en la dinámica económica y por ende en la social. Pero Urabá hoy es una región distinta a lo que era hace. Está con buenas vías, con buena salud, educación, servicios públicos. Entonces yo creo que hay que aprovechar y muy importante, acabar con las recriminaciones mutuas, porque así no vamos a restablecer la confianza. Alfa, muchas gracias. Yo creo que eres invitado permanente, ¿cierto?, al programa y al proceso. Correcto. Y te agradecemos todo el esfuerzo para estar acá y a pesar de las limitaciones por el tiempo. Sí, correcto. Muchas gracias. Bueno, me voy a retirar ya. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muy buen día. Bien. Bueno. Mientras tanto, seguimos. Vamos a dar la palabra a Cristina González, darla desde tu liderazgo. ¿Cómo ves tú el estado de los derechos de las víctimas y las oportunidades que podemos tener hoy para avanzar en medio de las circunstancias complejas de violencia persistente en el país? Bueno, primero que nada, un saludo muy afectuoso. No puedo saludar a cada persona porque creo que con cada quien tengo un afecto y una experiencia. Segundo, decir que yo creo que yo siempre soy la controversial en estos espacios. Tengo como una multisectorialidad, usted lo dijo, nací en Antioquia, fui víctima de reclutamiento forzado. En mi sangre corre sangre de mujeres negras, por eso mi turbante les hace honor. Soy una mujer abiertamente LGBTI, activista por los derechos, vivo en Nariño. He participado en política, he estado en las mesas de víctimas y eso me da una mirada un poco crítica y yo creo que el reto principal, voy a tomar una palabra que dijo el padre Francisco de Rúa aquí, el reto más grande que tenemos en Colombia es eliminar esa hipocresía que tenemos como colombianos, desde el lugar en el que estemos. ¿Y por qué hablo de hipocresía? Porque hablamos muy bonito de que todos queremos la paz, pero desde el empresariado hasta las entidades públicas y hasta nuestras propias casas. Cuando nos llega una persona, por ejemplo, en proceso de reintegración a la vida civil, le empezamos a codiar al vecino y a sacarle el cuerpo. Cuando hay una persona LGBT reclamando los derechos, sí, nosotros les apoyamos, por supuesto. Están en el marco del proceso de paz y demás, pero cuando les nace un hijo, sale del closet de un hijo o una hija, entonces pegamos el grito en el cielo. Y eso es hipocresía. Por eso no podemos vivir en paz, porque no vivimos en paz con nosotros mismos ni con la persona que tenemos al lado. Y eso nos ocurre muchísimo. Yo soy muy crítica de muchos espacios que se han ido generando y que han sido ocupados por personas que han dado grandes luchas, pero cuando llegan allá, se olvidan de dónde vienen. Y es el caso, por ejemplo, de personas que históricamente se destacaron en Colombia por defender los derechos. Hoy tienen la oportunidad de ser parte del gobierno nacional y nunca más volvieron a la región que los vio crecer, o no contestan el teléfono. Y eso también es hipocresía. Entonces, el reto que tenemos principalmente para que como colombianos, con el apoyo de los cooperantes, con los esfuerzos económicos que se hacen, con las estrategias que se diseñan para implementar en nuestro país que tenemos, es empezar a actuar con sinceridad, que los recursos que se destinen y se ejecuten vayan a apuntarle al meollo del asunto, a la dificultad que se tiene, no con pañitos de agua tibia en los que tomemos la fotografía. Y con esto cierro, porque ¿qué pasa? Y voy a tomar como ejemplo el tema de la bandera LGBT. Hoy en todas partes está la bandera LGBT. Cualquier empresa, cualquier entidad, cualquier familia la pone sin temor. Pero, ¿dónde están esas acciones afirmativas reales? ¿Cuántas mujeres trans como yo, que soy una privilegiada,
han logrado entrar a la universidad. Yo después de vivir muchísimo tiempo en el trabajo sexual, en el trabajo informal, en muchos espacios, logré entrar a la universidad y hoy orgullosa digo, estoy cursando 10º semestre de Derecho. Pero ¿cuántas como yo hay en Colombia? ¿Por qué? Porque no somos sinceros y no somos responsables de apuntarle realmente a eso, y aquí lo han dicho 2 o 3 personas. ¿Cuál es la base fundamental para que las personas, en especial víctimas, seamos personas autosostenibles? La educación, el trabajo digno y por lo menos que podamos vivir en paz. Y eso es vivir, o más bien vivir en paz, no, que podamos vivir, porque es que nos matan por el hecho de ser. Darla, muchas gracias. Yo creo que Darla plantea un mensaje muy parecido al de la Comisión de la Verdad. Si hay verdad, hay futuro, pero la verdad a veces como que genera resistencias en muchos sectores. Lo hemos visto con las recomendaciones, lo hemos visto con el informe, por ese tema que tú has identificado, o sea, una resistencia a ver los problemas a la cara y de ir a los problemas de más fondo. Voy a aprovechar tu intervención para animar una segunda pregunta con Eucaris, con Sonia y contigo. Digamos, el presidente Petro ha dicho, bueno, no hay dinero. ¿Qué hacemos para enfrentar el tema? Y si no hay dinero, pues lo demás son discursos. ¿Qué hacemos con ese problema? Eucaris dice, voy a ser alcaldesa. Las alcaldesas y los alcaldes tienen la posibilidad de ayudar a resolver muchos de los problemas, o cómo resolver ese problema de esas desigualdades tan profundas que hay a nivel territorial. El director de planeación, que no nos pudo acompañar hoy, el doctor Jorge Iván González, dice, por primera vez tenemos un plan de desarrollo que busca reordenar los territorios en función del agua, de la diversidad social y de la diversidad territorial, buscando enfrentar esas asimetrías. Pero históricamente hemos visto que las desigualdades en los territorios son muy grandes. ¿Cómo enfrentar esa coordinación nación-territorio? ¿Cómo enfrentar, Darla, escuchándote, aquí está la comadre, Luz Marina y todas las comadres, ellas hicieron un trabajo impresionante en todo el país, pero también hacen un trabajo impresionante aquí en Ciudad Bolívar, en Sierra Morena. Y cuando vas a Sierra Morena te encuentras que aquí en la capital de la República, en un país, digo yo, en una ciudad que ha tenido muchos, digamos, desarrollos importantes en distintos planos y una diversidad de gobiernos. En Sierra Morena los niños son como los jóvenes que estuvieron aquí haciendo una presentación cultural con un talento impresionante. Los niños de 4 años son, pero encuentras 4 generaciones de personas, quienes llegaron, quienes están hoy en una edad adulta, los jóvenes y sus hijos. Y cuando son niños son talentosos. Después, ¿en qué terminan? Son estigmatizados como delincuentes porque es un pecado ser adolescente. Porque no hay oportunidades, porque la economía es el microtráfico, porque la violencia es cotidiana, porque no hay oportunidades, porque no hay educación, porque no hay muchas cosas. ¿Cómo convertir esos talentos en oportunidades? Es un desafío muy grande. ¿Cómo apuntarle a esos problemas, a esos cuellos de botella? La Corte ha identificado varios con enfoques diferenciales, con el tema, digamos, de los derechos de las mujeres, con el tema, justamente el tema de soluciones duraderas, donde están los índices más en el suelo. ¿Cómo encarar esos temas que son los más gorditos, digamos, de la discusión? Eucaris, arrancamos contigo, vamos en el mismo orden, ¿les parece? Ok, bueno, cada vez que nosotros nos reunimos con algunos alcaldes, sobre todo los de municipios de sexta categoría, siempre nos dicen lo mismo. Nos ponen muchos planes, como son el plan de acción territorial, que desagrega pues lo que los alcaldes contemplan en sus planes de desarrollo, y dice, ¿pero dónde está la plata? ¿Dónde nos mandan la plata para esto y nos ponen a cumplir? Voy a ponerles un ejemplo acá, y disculpen que escoja mi municipio, el Piñón Magdalena. Tenemos un sujeto de reparación colectiva, Playón de Orozco, donde está todo por hacer. Tenemos unos niños estudiando que para hacer su bachillerato deben ir hasta otro corregimiento, no hay vías. Esos niños en el año, si acaso, van 5 meses a estudiar. Imagínense qué clase de preparación tienen esos niños. No tienen viviendas, o sea, le pasó de todo. 29 personas asesinadas un mismo día, una mujer incluso delante de sus hijos, de su esposo, la quemaron delante de ellos. Y en el Piñón falta todo por hacer. Así como está el Piñón, está la mayoría de las regiones en el país. No hay recursos y bueno, cuando el presidente, siendo candidato, nos puso a soñar con muchas cosas y cuando él llega a la realidad no hay dinero, ¿cierto?
¿no? Entonces nos dice, bueno, toca salir a las calles, decirle al banco que emita los billetes pues para las víctimas y no para, digamos, para los otros sectores. Uno dice como que estamos muy perdidos porque ¿qué vamos a lograr con eso? Entonces, ¿qué toca aquí? Hacer un esfuerzo entre todas las entidades del Estado, la cooperación internacional, los empresarios, para que de alguna manera se puedan ver acciones, como decía Darla, afirmativas para las víctimas. Y cuando digo víctimas hablo de todos los hechos victimizantes, de los enfoques diferenciales, pero créanme que si nosotros seguimos así, llega la ley al 2031 y vamos a seguir igual. Miren, nosotros vamos al territorio y la gente nos dice, sino mi indemnización, no me indemniza. Las mesas no hacen nada porque a nosotros no nos han indemnizado, y es que las mesas no estamos como para ese rol, pero las víctimas lo que esperan es como esa compensación monetaria. Entonces nosotros, digamos, desde la Mesa Nacional hicimos algunas propuestas, como el tema de unos impuestos que, digamos, que se recojan y sean para tema de víctimas, unas estampillas, que no es nada fácil, descuentos para empresarios que incluso le den empleo a las víctimas, porque es que hay forma de ayudarnos. Es una crítica que yo en algún momento le hacía a algunas entidades que tenían que ver con acciones para víctimas y no contratan víctimas. Entonces es algo como que no se ve bien. O sea, tenemos tantas víctimas preparadas, otras que les falta preparación. Entonces, una víctima no solamente se repara con que le den un apoyo monetario, una víctima también se le puede dar empleo, una víctima se le puede dar educación, a una víctima se le puede dar una vivienda, un proyecto de gestión de ingresos. Pero mientras haya esas brechas de desigualdad y todo lo veamos como en el centralismo, y que todo esté acá y las regiones olvidadas, vamos a tener todos los retos, todo por cumplir. Disculpen, gracias. Yo vengo de la costa por muchas horas de viaje por tierra y me he sentido un poco indispuesta. Yo también me voy a retirar, pero sin antes pues agradecerles a todos, a mis compañeras de panel, Marcos, y por supuesto a ustedes por invitarme acá. Muchas gracias. Eucaris, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, mucho éxito en la campaña nueva y en las luchas que ya traes desde la mesa. Sonia Londoño, por favor, miremos estos temas que son los críticos. Sí, precisamente el gobierno nacional en su plan de desarrollo pues ha planteado también la apuesta por soluciones duraderas, donde coincidimos con Naciones Unidas, con este balance de la política pública de víctimas en el que hay un déficit en el tema de indemnización. Tenemos más de 5.4 millones de víctimas que tienen derecho a la indemnización. Sin embargo, como lo ha dicho Contraloría en su 9º informe, pues se requieren más de 302 billones de pesos para financiar toda la política pública de víctimas. Y este gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande, tenemos una meta de indemnizar 600.000 víctimas, y en el proyecto de ley de presupuesto pues le ha incrementado los recursos de la unidad de víctimas en 4.4 billones, que es el recurso más alto que ha tenido la unidad para las víctimas. Sin embargo, esto no es suficiente porque, como lo decía al inicio, pues no es solo el recurso de la unidad para las víctimas, sino de toda la institucionalidad del Estado. Y precisamente los componentes de vivienda y generación de ingresos que ha dicho la Corte que son los más rezagados en la política pública de víctimas, pues tienen que ver con asuntos que le corresponden a otras carteras, que implican también pues un trabajo muy fuerte con alcaldes y gobernadores, y que para esta agenda de soluciones duraderas pues implica, y por eso muy importante la invitación de este programa, pues juntar al sector privado, juntar a los esfuerzos y las iniciativas que tienen las víctimas. Digamos, hay víctimas que tienen ya y tienen conocimientos en construcción, que pueden aportar en los procesos de construir también sus territorios, en poder avanzar también en estos procesos pues, de intervención territorial integral y poder contribuir a la transformación de esos territorios. Y la transformación de esos territorios pues, en clave de soluciones duraderas implica pues, trabajar con las víctimas, pero también, y como lo mencionaba Eucaris, en los municipios de categoría sexta, pues los alcaldes tienen una situación de pobreza en sus territorios, tienen a las víctimas y es muy complejo atender estas situaciones, de manera pues que hay que trabajar, digamos, con la población que está allí, con las víctimas,
también hay territorios donde pues ha habido ETCR, donde hay también procesos de desmovilizados. Entonces, ¿cómo trabajamos también en estos procesos, no solo de solución duradera, de vivienda, de acceso a educación? Digamos, el recurso de la indemnización puede verse limitado cuando hay carencias de acceso a educación, de acceso a salud, cuando es un núcleo familiar que tiene unas carencias y, como lo ha dicho la Corte, pues la indemnización no debería ser para suplir esas carencias. Sin embargo, eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo logramos pues transitar de una política o de acciones y esfuerzos que se han hecho, que son muy importantes, digamos, lograr consolidar esta institucionalidad para las víctimas, lograr consolidar, digamos, una política pública de víctimas, es un avance muy grande que hemos hecho como Estado, como gobierno, que se planteaba también desde el inicio, pero cómo logramos pues trascender, digamos, esa mirada desde lo coyuntural y humanitario para juntar también esto que tiene que ver con la transformación de los territorios, con las apuestas por lo ambiental, con las agendas de desarrollo de lo humanitario que a veces están separadas, digamos, cómo logramos juntar esas agendas con también esas apuestas pues, de las víctimas en los territorios. En el caso de los pueblos étnicos, por ejemplo, pues todos los procesos de planes de no desarrollo, de planes de vida, pues esos son es la proyección del futuro y de la vida de los pueblos, y ahí, digamos, en esos planes, cómo podemos aportar, digamos, como Estado en el marco de esos planes, ¿sí? Como los planes de reparación colectiva o los planes, como decía al inicio, en otros instrumentos de planeación, pues los que piden las comunidades étnicas van orientados a esos planes de vida y esos planes de desarrollo para el buen vivir, y esa es, yo creo que la apuesta y la clave en el marco de estas intervenciones territoriales integrales, que es una apuesta que tenemos como unidad para las víctimas y como gobierno de poder intervenir, y el apoyo acá de Naciones Unidas, de este programa, es fundamental, de poder intervenir y llegar coordinadamente con otras entidades y con aliados a los territorios, pues para transformar, de acuerdo a lo que nos digan las comunidades, pues lo que se requiere en el marco de lo que tenemos como política de víctimas, en el marco de los procesos de retorno y reubicación, o en las ciudades en procesos de integración local, o en el marco de procesos de reparación colectiva. Muchas gracias, Sonia Londoño. Darla, ¿cómo dar ese salto cualitativo? ¿Cómo activar energías sociales políticas para enfrentar esos grandes problemas que tú has identificado y frente a los cuales dices el país tiene o sectores del país, una actitud ambigua, contradictoria? Bueno, yo le voy a sumar a lo que ya dije otras cosas, pero nuestros 7 pueblos indígenas del departamento de Nariño han logrado sobrevivir a todas las situaciones complejas que enfrentan, no solamente por el hecho de ser pueblos muy pequeños, sino por el conflicto armado, por el narcotráfico, porque el Estado ha tenido olvidado históricamente nuestro departamento, porque están ubicados en zona costera casi todos, y es las mingas de pensamiento. Entonces, la invitación desde ya es a que nos sentemos en una minga de pensamiento para hacerle frente a esto. Y voy a retroceder unos cuantos años a unas palabras que dijo el expresidente Santos en una reunión cuando yo estuve en la mesa de víctimas. Y decía, tenemos un reto, y es implementar el acuerdo de paz mientras estamos en conflicto. ¿Cómo se logra eso? Miren, esto no es un noticiero, pero Nariño tiene hoy un bus de servicio público quemado entre la vía Pasto-Tumaco. Sí. Tenemos 2 policías asesinados, 25 homicidios en lo que va corrido este mes y 42 en el anterior. Más de 1.400 personas desplazadas en desplazamientos masivos y más de 4 accidentes con minas antipersonas. Estamos en lo más crudo del conflicto en las regiones. Desde aquí, desde Bogotá, podemos nosotros estar dialogando y pensando, ¿y qué será que hacemos? Pero allá el conflicto está vivo, y lo mismo pasa en el Chocó, y lo mismo está pasando en el Cauca y en el Valle. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso que hoy sigue siendo un conflicto real, ya no con 2 o 3 o 4 grupos armados que tenían una estructura, sino con un montón de gente desperdigada que todos se creen comandantes y que todos quieren estatus político para negociar y que todos quieren impunidad,
y con unas fuerzas militares casi que de manos atadas, pensando en que solo la negociación es la vía. Y yo voy a usar aquí la primera recomendación para esa minga del pensamiento. Mi mamá, que es una mujer muy sabia, dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, no podemos dejar de lado el pie de fuerza, la lucha que tiene que dar constitucional el Estado colombiano por defender su país, mientras adelantamos el tema de negociación y el tema de quitarle las armas y el tema de implementar también estas medidas que ya están. Es que la ley de víctimas y esas recomendaciones que da la Corte Constitucional y de las que ha hablado la Comisión Legal de Seguimiento y Monitoreo de la Implementación de la Ley de Víctimas no es de hoy. Ese también es un error. Pensar que cada 4 años, cuando llega un gobierno nuevo, viene a inventarse el agua tibia. Y eso no puede ser, ni en los gobiernos locales ni en el gobierno nacional. Trabajar sobre lo aprendido, trabajar sobre lo que ya está construido, no es solamente un deber. Eso es, creo que, una obligación que debemos exigirle a nuestros mandatarios, desde el primer nivel hasta lo más alto. Y para eso la invitación está en que quienes aportan desde la cooperación internacional, quienes diseñan este tipo de cosas, condicionen un poquito también su aporte económico. Porque es que muchas veces empezamos con cosas que nos emocionan y nos llenan el corazón como esta. Nos visibilizamos como lo ha hecho Esaú, como lo ha hecho Victoria, como lo he hecho yo hoy acá. Y después, si el programa no funciona, quedamos con la lápida en la espalda, porque además nos hicimos visibles no solamente de los procesos territoriales que veníamos desarrollando, sino de iniciativas nacionales. Y cierro esta intervención con esto. Ojo, porque pese a que Colombia hoy tiene más de 15 partidos políticos, aquí seguimos cargando esto, si es de izquierda o es de derecha. Y marcado en estos dos extremos, se obvian las intervenciones de algunos o se priorizan las de otros. Y eso no puede ser si queremos construir como un solo Colombia. Darla, muchas gracias por ese baño de realidad, como desde las realidades duras que está viviendo el país. Yo quisiera cerrar agradeciendo a Eucaris, agradeciendo a Sonia, a Adolfo, a ti, Darla, por este panel. Y quisiera cerrar también con un reconocimiento a la Comisión de la Verdad, ya que nos acompaña el Padre Francisco, porque la Comisión de la Verdad solamente en el volumen de hallazgos y recomendaciones menciona, refiere a las víctimas en 1100 oportunidades. Es decir, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son un patrimonio de las víctimas, son un reconocimiento de todas estas adversidades, pero también un llamado a superarlas. Entonces, ese patrimonio hay que protegerlo, cuidarlo, sacarlo adelante, y creo que este programa va a tener mucho que ver con esto. Pero por otro lado, también la Comisión llamó a buscar la paz grande, otros hablan de la paz completa, la paz total. Eucaris está en mesas de diálogo, incluso se han creado mesas de diálogo en medio de todas esas adversidades que tú mencionas de que pues no solo con mesas de diálogo no se van a resolver los problemas, mesas de diálogo inéditas donde participan actores que nunca habían participado, ahí hay como una esperanza de reconciliación. Entonces yo creo que nos toca seguir actuando como nos ha tocado durante muchos años, como por un lado hablando de derechos, de soluciones duraderas, mientras seguimos hablando de protección de la vida, de acciones humanitarias, de proteger el liderazgo social y político del país. Nos toca simultáneamente trabajar, quisiéramos estar trabajando en una lógica de un post-conflicto, todavía está un poco lejos esa situación y nos toca tener la sabiduría para ver cómo avanzamos en medio de estas grandes adversidades, y creo que el reconocimiento de las realidades es el primer paso. Muchas gracias a todas y todos por el día de hoy. Gracias a la USAID, a OIM por esta buena noticia de este programa. Buen día para todas y todos.
Muchísimas gracias a quienes participaron en este conversatorio y con esto damos por finalizado este evento de lanzamiento del programa Restaurando Nuestro Futuro de USAID, implementado por OIM. Agradecemos a quienes participaron, se sintonizaron con este evento en vivo y por supuesto también un agradecimiento especial a las emisoras que estaban conectadas en diferentes regiones de nuestro país. Los invitamos a tomar un refrigerio y a quienes no lo han hecho, participar en el recorrido en el que van a poder conocer un poco más de las experiencias interactivas que se han diseñado para que dejen sus aportes, además para seguir construyendo un país pacífico, resiliente y reconciliado. Recuerde que toda la información del programa la pueden encontrar en los diferentes códigos QR que están ubicados en el recinto. Muchísimas gracias y feliz día.